Cordial saludo, mi nombre es Warlinger Ortiz Benté. A continuación, mi proyecto de investigación, el cual es titulado La enseñanza del inglés a través de la gamificación, una estrategia didáctica e intercultural dirigida a estudiantes indígenas y afrodescendientes, para la Corporación Universitaria Iberoamericana, para optar por el título de Magíster en Educación. La presente investigación se contextualiza en la ciudad de Buenaventura, ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Buenaventura es un territorio diverso, étnico e intercultural, en donde convergen diversos grupos poblacionales, como lo son los pueblos indígenas Nasa, Waunam, Epedara y Apidara, y la población afrodescendiente, la cual conforma la mayor parte en el territorio. Desde el contexto académico en el que se realiza esta investigación está la institución educativa San Antonio. Esa institución cuenta con una población de 1.074 estudiantes entre afrodescendientes y algunos indígenas, eh, la cual está conformada por 3 grados sextos, entre los cuales suman un total de 61 estudiantes. La muestra para esta investigación es el grado sexto 1, que lo conforman 14 estudiantes, de los cuales 10 participaron en el proceso investigativo. Esos estudiantes comprenden edades entre 12 y 14 años de edad. En cuanto a las percepciones que poseen esos estudiantes con base al aprendizaje del idioma inglés, para los estudiantes indígenas el interés por aprender esta lengua es escaso debido a la falta de interacción y a la ausencia de la misma en cuanto a sus realidades inmediatas, mientras que para los estudiantes afrodescendientes se manifiesta un aprecio por la lengua, ya que es considerado un factor importante en la comunicación e interacción con otras culturas extranjeras. Sin embargo, los estudiantes manifiestan dificultades para su aprendizaje debido a las faltas de metodologías y estrategias didácticas ausentes en el aula de clase. Entonces, ello nos lleva al planteamiento del problema de esta investigación, citando a lo que dice Carvajal 2024, tras mencionar que la enseñanza, aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en estudiantes indígenas y afrodescendientes enfrenta diversos desafíos, entre los cuales se resalta la brecha digital, la falta de recursos, las dificultades culturales que promueven en los estudiantes prejuicios y estereotipos que afectan su autoestima, a su vez también la identidad cultural de los mismos. Sumado a eso están las limitaciones en los recursos didácticos para la ejecución de las clases, así como la escasez de docentes capacitados en el área con métodos pedagógicos interculturales. Entendiendo las necesidades que afrontan los estudiantes, se incorpora entonces en ese proyecto investigativo la gamificación como una estrategia integradora que pretende involucrar elementos socioculturales para que los estudiantes incrementen la motivación y el compromiso por las actividades académicas con relación al aprendizaje del inglés como segunda lengua. Entonces se plantea el siguiente interrogante: ¿de qué manera la gamificación, al ser implementada como una estrategia didáctica intercultural, puede mejorar el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes indígenas y afrodescendientes de la ciudad de Buenaventura? En ese mismo orden de ideas se establece lo que es el objetivo general. Como objetivo general se tiene a aplicar la gamificación con el fin de mejorar el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes indígenas y afrodescendientes del grado sexto que integren aspectos culturales de cada comunidad. Para alcanzar este objetivo se establecieron 3 objetivos específicos, como número 1, determinar cómo el idioma del inglés genera un aprendizaje del idioma en las culturas indígenas y afrodescendientes. Segundo, diseñar una estrategia pedagógica que emplee la gamificación como una estrategia intercultural para el aprendizaje del idioma inglés. Y finalmente, evaluar la efectividad del idioma inglés como estrategia de aprendizaje intercultural a partir de la gamificación. Ese proyecto investigativo se fundamenta en algunas investigaciones a nivel internacional, nacional y local. A modo internacional tenemos la investigación realizada por Alonso 2019 en Brasil, la cual fue titulada
Educación Intercultural, un taller de gamificación. Ese proyecto arrojó como resultado que la gamificación dentro del aula no solamente enriquece la educación intercultural, sino que también transforma la forma en cómo se enseña y se aprenden nuevos saberes o conocimientos interculturales, proporcionando en los estudiantes y docentes un enfoque innovador que hace que la clase sea más efectiva y se aborden los desafíos de las diversidades culturales que convergen al interior del aula. A nivel nacional, en Colombia, Rodríguez y Gaitán 2015, en su investigación Diálogo Intercultural, propuesta didáctica para los pueblos indígenas, demostró que el desarrollo de este proyecto comprendió las dinámicas integradoras e interculturales en los procesos educativos de esas comunidades, lo cual generó un proceso en el fortalecimiento de las identidades culturales de los mismos. Sumado a esto, a nivel local en el Valle del Cauca, Camacho 2019 en su investigación Estrategia didáctica de gamificación y juego de rol para la promoción de la convivencia y la paz en estudiantes del grado tercero de primaria, dio como resultado que cuando la gamificación se emplea a través de juegos y didácticas, desarrollan los estudiantes efectos emocionales que los permite mantener motivados en el proceso de aprendizaje de las diferentes temáticas y más cuando se emplean diversas actividades de formación. Como categorías, ese proyecto investigativo utiliza la teoría constructivista. El modelo constructivista es un modelo en el que el estudiante es responsable de su propio conocimiento, el cual lo desarrolla por medio de la experiencia y la interacción con el entorno que lo rodea, según Vera y Silva 2021. También tenemos la categoría del aprendizaje basado en juegos o gamificación. El aprendizaje a través de juegos provoca actitudes cooperativas y colaborativas en los estudiantes que los incentivan y los motivan al aprendizaje autónomo y a su vez también potencializan los procesos de enseñanza-aprendizaje. También tenemos la categoría de aprendizaje colaborativo. Esa metodología está enfocada en promover la construcción de conocimientos mediante el trabajo en equipo, la cooperación y a su vez que se incentivan la consecución de propósitos comunes al interior del aula. Tenemos la gamificación. Para Walsh 2005, el término interculturalidad significa entre culturas, pero no simplemente ese contacto que se da a través de la interacción de los diferentes grupos poblacionales, sino en el establecimiento de términos de equidad e igualdad para todos los miembros de las diferentes culturas que convergen al interior del aula. Entonces, por tal razón, detenernos en la interculturalidad nos permite entender que es un factor indispensable para que los estudiantes aprendan a su propio ritmo, a su vez que también generan una conservación de sus raíces y conocimientos culturales. Por otra parte tenemos la gamificación. Según Gaspar et al. 2016, la gamificación se ha convertido en una técnica y herramienta que motiva a los alumnos y demás a que sean participativos y aumenten su nivel de competitividad y se torne en un ambiente mucho más saludable, haciendo que la clase sea más dinámica para el docente. Es decir, la gamificación desde el enfoque de la interculturalidad se plantea en esa investigación con relación al aprendizaje del idioma inglés, buscando que dicha integración entre los diferentes grupos poblacionales sea participativa, pero a su vez que estos integran sus saberes y aprenden los unos de los otros. Los grupos étnicos que soportan esta investigación son la comunidad Nasa. El pueblo Nasa es un pueblo indígena que habita el departamento del Valle del Cauca y también la región andina y algunos departamentos como Putumayo y Tolima. Por otra parte tenemos el pueblo Guaunán. El Guaunán es un pueblo que ha vivido desde hace años a lo largo de la costa de la región pacífica, comprendiendo su estadía en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. Consigo tenemos también el pueblo Epedara Siapidara. Según la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, destaca a la comunidad Epedara Siapidara como un pueblo aborigen
que se encuentra geográficamente ubicado en la zona del litoral del Pacífico colombiano, específicamente en los departamentos del Cauca, y sobre algunos municipios y veredas como lo son López de Micay, la Ribera de Saija, Río Naya y el distrito de Buenaventura. Finalmente, la población afrodescendiente. Las poblaciones afrodescendientes aguardan sus orígenes de los esclavos africanos y comunidades cimarronas que consiguieron escapar de la corona española hacia las zonas boscosas y tropicales de la región del Pacífico colombiano, siendo Buenaventura una de las ciudades con mayor población afrodescendiente a lo largo del territorio. Entonces, todos esos grupos poblacionales que soportan esta investigación comparten una gran riqueza en sus prácticas culturales y lingüísticas, las cuales, al ser involucradas en lo educativo por medio de actividades o estrategias gamificadas, hace que se favorezca en los estudiantes la educación bilingüe e intercultural, a su vez que se promueve el respeto por la identidad cultural de cada uno de los grupos. Comunidades indígenas y el aprendizaje de una segunda lengua. El aprendizaje de una segunda lengua varía en las comunidades indígenas y afrodescendientes, teniendo en cuenta la percepción que éstas tienen sobre dicho idioma. Un ejemplo de ello es entender la percepción que tienen los afros. De acuerdo al proyecto investigativo, se menciona que para las comunidades afrodescendientes, el aprendizaje de una segunda lengua es sinónimo de fortalecimiento de sus perfiles profesionales, como también para la obtención de mejores oportunidades laborales e interacción con otras culturas. Sin embargo, para los indígenas, el idioma inglés no es visto con total necesidad debido a la distancia que hay entre este y esos grupos poblacionales en cuanto a sus actividades socioculturales. El diseño metodológico de esta investigación se centra en el modelo investigativo de Hilda Taba, teniendo en cuenta entonces que Hilda Taba adopta un modelo de enfoque sistemático centrado en las diferentes componentes del proceso educativo, haciendo énfasis en el papel activo del estudiante en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. El enfoque es un enfoque cualitativo. Ese enfoque cualitativo pretende comprender el grado de incidencia que tiene la gamificación como estrategia didáctica intercultural en el aprendizaje del inglés como segunda lengua, así también como en la conservación de los rasgos lingüísticos o lenguas nativas de cada una de estas culturas. La población objeto de estudio es el grado sexto 1, el cual participaron 10 estudiantes. Como técnicas e instrumentos de recolección tenemos la encuesta. ¿Sí? La encuesta permitió identificar las necesidades, las diferencias y las similitudes de los estudiantes indígenas afrodescendientes con relación a la lengua inglesa y por otra parte explorar los paradigmas en cuanto a esta lengua y la influencia que tienen en cada uno de los entornos de estos grupos poblacionales. Como segundo, se utilizó una entrevista semiestructurada. Esta entrevista permitió identificar las necesidades más específicas de los estudiantes con relación al desarrollo lingüístico del inglés y los posibles obstáculos que enfrentan los estudiantes ante las estrategias metodológicas que se emplean en la enseñanza de la misma al interior de las aulas. En el mismo orden de idea, conocer las percepciones y conceptos que tienen los estudiantes del inglés a través de las preguntas abiertas que fueron realizadas. El diario de campo permitió llevar un registro y un análisis de las dinámicas interculturales de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, la evaluación cualitativa permitió identificar las autopercepciones de los estudiantes con relación a otras culturas, partiendo del conocimiento de la integración de los diferentes saberes manifestados durante el aprendizaje del idioma inglés a través de las actividades gamificadas. Al igual
que se dieron a conocer los beneficios que brinda el uso de la gamificación en el aprendizaje de una segunda lengua. Bajo la perspectiva de Taba, el proyecto comprendió tres etapas fundamentales. Como número uno, la primera etapa que tenemos fue la etapa de planificación y diseño. En esta etapa se realizó una revisión de la información científica y se estructuraron los objetivos generales y específicos. ¿Sí? También se realizó una entrevista dirigida a los estudiantes en el cual se profundizó en la identificación de las necesidades de ellos en relación a la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Posterior, la etapa de implementación. En esta etapa se organizaron sesiones basadas en la gamificación a través de un enfoque intercultural con aspectos culturales y términos relacionados con cada una de las lenguas nativas participantes en la investigación, y a su vez que también se creó un ambiente creativo dinámico a través de las actividades planteadas. Se terminó con una entrevista semiestructurada donde los estudiantes destacaron sus percepciones con relación a la gamificación como estrategia didáctica intercultural. Finalmente, la etapa de reflexión y aprendizaje, ¿sí? Se analizaron las evaluaciones cualitativas y los diarios de campos, donde se recabó información sobre el proceso de la efectividad de las actividades gamificadas enfocadas en la enseñanza del idioma inglés, finalizando con la consolidación de los resultados, los hallazgos y las conclusiones que arrojó. Como resultado, la encuesta arrojó aplicar acciones pedagógicas más innovadoras y efectivas que logren el mejoramiento de esta área y faciliten el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. También incorporar actividades gamificadas que se tengan presente todas las necesidades e intereses de los estudiantes considerando sus entornos culturales, al igual que posibilitar el fomento de espacios educativos, didácticos y colaborativos que sean respetuosos y que tengan en cuenta aspectos importantes de las culturas de los estudiantes. Desde la entrevista semiestructurada, como resultado están las complicaciones en el aprendizaje del idioma inglés al interior del aula, entendiendo que esto se debe a la ausencia de metodologías y estrategias pedagógicas innovadoras que promuevan el interés y la motivación de los estudiantes. Sumado a eso también, otro resultado en cuanto a la entrevista semiestructurada, las actividades gamificadas incrementan el interés en los estudiantes para aprender el inglés de una manera didáctica, entretenida y divertida, como también la implementación de actividades gamificadas interculturales demostraron que los estudiantes ampliaron notablemente sus vocabularios, la pronunciación y la escritura en inglés. El diario de campo permitió alcanzar resultados, entre ellos la gamificación demostró ser una estrategia efectiva para la incrementación y el compromiso de la motivación de los estudiantes en el aprendizaje del inglés, la incorporación de elementos culturales de la región en actividades académicas, ¿sí? Permitiendo un sentido de relevancia y pertenencia a los estudiantes al conocer el aprendizaje del inglés con sus propias tradiciones, modos de vida, costumbres e identidades, entre otros. Las actividades dentro del diario de campo también contribuyeron al desarrollo de habilidades lingüísticas, desde escuchar, leer y hablar, escribir el idioma, potencializando el vocabulario, la gramática y la pronunciación del inglés. Finalmente, en la evaluación, como resultado, los estudiantes han logrado conexiones con su propia cultura y otras mediante el aprendizaje del idioma inglés. Los estudiantes siguieron incorporando aspectos culturales de sus contextos como las músicas, cuentos, leyendas, ¿ok? Para realizar actividades más atrayentes y dinámicas. Por otra parte, los estudiantes expresaron mayor confianza, motivación para comunicarse en inglés y posterior a la realización de las actividades. A modo de conclusión, podemos decir que los estudiantes indígenas y afrodescendientes en ese proyecto educativo enfrentaban
Dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, debido a que las actividades pedagógicas no se ajustaban a sus orígenes culturales, lo que resultaba en la falta de interés y motivación para ellos. En ese caso, el proyecto se trazó la creación de una cartilla virtual como estrategia pedagógica en el que se emplearon palabras e imágenes representativas de las comunidades. Seguido se realizaron algunas actividades de juegos en el que los estudiantes tenían que relacionar conceptos de su lengua ancestral, indígenas o afrodescendientes, con la lengua en aprendizaje, que es el idioma inglés, y la sustentación oral de estas actividades empleando entonces el idioma inglés eh, como lengua de aprendizaje y resaltando sus lenguajes nativos como sistema de andamiaje para la adquisición de nuevo, uh, de esta nueva lengua. Entre las conclusiones, el proyecto arroja que se aumenta la confianza y la motivación de los estudiantes, ayudándolos a conectar mejor el idioma inglés con la cultura indígena y afrodescendiente. Otra de las conclusiones se da en demostrar que la gamificación es una estrategia prometedora para alcanzar el mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés en estudiantes indígenas y afrodescendientes al expandir las habilidades comunicativas en este idioma. Seguido, el adoptar oportunamente recursos materiales y contenidos al contexto sociocultural de los estudiantes con el fin de crear temáticas y herramientas que apunten a la formación de habilidades comunicativas en inglés, a su vez que se desarrollan competencias interculturales. Ambientes académicos donde los estudiantes logran compartir sus saberes culturales a través del inglés, asegurando el desarrollo integral y el logro de las habilidades interculturales. Los estudiantes ampliaron el vocabulario, la pronunciación y la escritura del idioma inglés. Por otra parte, se aumentó el trabajo colaborativo, el aprendizaje didáctico y el pensamiento crítico con respecto a la diversidad cultural. A modo general, se recomiendan a futuras líneas investigativas continuar explorando y estudiando las diferentes estrategias que pueden significar mejoramiento en la implementación de la gamificación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta otras áreas de conocimiento sin dejar de lado los aspectos socioculturales de los estudiantes. Esas son algunas de las referencias bibliográficas que soportan la presente sustentación. Muchas gracias.